Buen día, bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. El día de hoy voy a enseñarles una técnica de parchar llantas, ¿sí? Lo pueden hacer en sus casas, bueno, tienen que tener el compresor, no necesitan desmontar la llanta para hacer este parche. Es un parche en calor, entonces digamos aquí se nos metió un tornillo en la llanta, un tornillo nos ha pinchado la llanta. Ahí está. Ahí está la pinchadura. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un punzón como este que fue hecho con esto. Esto es un radio de rin de moto. ¿Sí? Los radios que traen los rines de moto. ¿Sí? Lo podemos hacer así, envolverlo en neumático o con un palito de escoba. También se pueden hacer. Bien, entonces vamos a proceder a hacer el parche. Vamos a marcarlo con uno de los chuzos para que un punzón para que no se nos dañe. Entonces, ¿cómo es la técnica? Vamos a utilizar el pegante que es común, que se venden en los parches, en las cajitas de parches. Es este. Miren. Es el que viene en la cajita con este tipo de parches, ¿sí? Pero vamos a utilizar otro método para parcharlo. Entonces vamos a utilizar dos tiritas de neumático, ¿sí? Dos tiritas de neumático, el mismo material de la llanta, ¿sí? Puede ser de una moto, un neumático que se le haya dañado a una moto, o un mismo automóvil, o una bicicleta. De ahí podemos sacar esta tirita o de tripa, como llaman. Entonces, la técnica es así: vamos a tomar un extremo, lo pegamos y lo sostenemos con la mano, estiramos un poco, vamos a estirar un poco y vamos a enrollarlo aquí en la punta, que no nos quede tomando la punta realmente. Ahí damos unas vueltas haciendo buena tensión y nos va a quedar así. Vamos a untarle el pegante, que es el que nos va a ayudar a vulcanizar. ¿Sí? Damos un giro, jalamos y listo. Ahora repetimos la misma acción otra vez, 3 vueltas, nuestro vulcanizador, nuestro pegante, y listo. Verificamos con agua y todo perfecto. Bien. Voy a acercar la cámara. Aquí está. Todo perfecto. Ya ha quedado tapada la fuga. Pero no vamos a dejar esto así porque eso se vería completamente horrible. Entonces, bien. Jalamos un poquito hacia arriba, jalamos un poco hacia arriba y cortamos. Bien. Aquí nos va a quedar, voy a arrimar la cámara. Mire que nos queda esta pequeña punta aquí, que es la que nos va a ayudar, el mismo caucho nos va a ayudar a vulcanizarlo. Bien, entonces secamos el área, la parte que no, ya lo probamos con el agua. Ahora vamos a secarle el agua, ¿sí? Y vamos a aplicar un poco de pegante sobre la superficie que nos quedó en alto relieve. Bien, ahí. Ahora con un fósforo o un encendedor hacemos el efecto vulcanizador, ¿sí? Esto nos va a quedar vulcanizado, va a quedar todo excelente. Obviamente hay que tener cuidado de que no vayan a echarle mucho, solo un poquito en la parte de encima y listo. Bien, entonces cuando se nos apague la primera vez, siempre hace eso, siempre sucede
repetimos para que nuestra vulcanizada quede de manera excelente. Entonces no va a pasar nada malo, la llanta no se va a dañar, no tengan miedo por eso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es observar la llamita. Ahí vamos a observar la llamita. Bien. Entonces el material va a empezar a ponerse, mire, no sé si se alcance a distinguir ahí, se le ve un puntico rojo. ¿Sí? Al apagarse, lo que vamos a hacer es, con el mismo punzón que utilizamos, le llamo. Bien, ahora voy a limar la cámara. Como pueden ver, ha quedado aquí vulcanizado. Bien, eso es un vulcanizado sin tener que desmontar la llanta. No hay problema, no va a quedar con un bote, no le va a abrir más la pinchadura a la llanta. Estamos utilizando el mismo material y una herramienta del mismo grosor del tornillo que sacamos, así que no va a haber ningún problema. Ya todo lo que quedaría hacer sería calibrarla, echarle aire. Ya eso es de acuerdo a lo que ustedes manejen. Esto es una llanta 165/70-13. Esta llanta por lo general se le lleva un promedio de 30 a 35 psi, o depende del país son 2 bar, ¿sí? 2 bar, un bar son un promedio de 15 psi. Entonces espero que les haya servido este video y estos consejos. Se pueden desbarar con ellos y no tienen que desmontar la llanta, y su llanta va a quedar vulcanizada y muy bien hecho el trabajo. Que tengan un buen día y sonríanle a la vida.